Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su podcast Películas que tienes que ver antes de morir. Mi nombre es Omar Cavazos y está con nosotros Debs Al-Raki. ¿Qué tal, Hola, ¿qué Debs? onda? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí otra vez. Y el día de hoy tenemos la temática de películas de Jesús, películas de Jesucristo. Eh, Aprovechamos que estamos en Semana Santa. De hecho, hoy estamos grabando en Viernes Santo por la noche. Y probablemente el día de mañana ya estén escuchando ustedes este capítulo. Y nos dimos a la tarea de esta semana ver algunas de las películas más representativas o más famosas de la persona que fue Jesucristo. Va a comenzar Adalid con una película que a mí me pareció un poco bizarra y es una representación muy original de Jesucristo. Eh, ¿Puedes comenzar, Adalid? Claro, pues vamos a empezar con Jesucristo Superestrella, que creo que muchos ya la deben de conocer, aunque sea de nombre. Esta película es del 73, 71, y está basada en una ópera rock escrita por Andrew Lloyd Webber. Esta película, cuando se estrenó, fue considerada un poco, digamos, blasfema, porque por las representaciones, ¿no?, que tiene a lo largo de la trama. Digamos que empieza muy a lo Monty Python. Yo cuando lo empecé a ver me saqué un poco de onda porque tenemos como un templo en ruinas y después de la nada aparece un autobús moderno, ¿no? y se bajan un montón de personas como con ropa tipo de hippies. Hasta juraría que vi por ahí a Royal Daltrey y pues empiezan a vestir al protagonista que va a ser Jesús, ¿no? Entonces ahí empieza un poco bastante diferente a como esperaríamos una película sobre Jesús, que creo que hasta ese momento siempre habían sido bastante cuidadosas en ese aspecto histórico, ¿no? De siempre cuidar la estética, de que todo fuera acorde a la época. Y aquí la verdad es que como que se les pasó por allá abajo, ¿no? Lo cual es bastante gracioso porque es una especie de parodia, ¿no? Uh-huh. La película como tal, espérame, la película tiene de protagonista a Ted Neeley, que es Jesucristo. Él también canta todas las canciones y obviamente como es una ópera rock, pues siempre hay canciones todo el tiempo están cantando, los diálogos son con canciones, entonces eso puede molestar a ciertas personas, pero creo que la mayoría, no sé si estás de acuerdo conmigo, Omar, puede ser que eso sea un poco más fácil de llevar la trama, porque no te aburres tanto como con otras películas que la verdad son un poco lentas, en este caso no, es bastante más ágil en su ritmo. Sí, lo pierdo por un momento, en la mitad, pero lo recupera rápido. Esta película tiene la característica de mostrarnos o sea, como que intenta escarbar las motivaciones de todos los personajes, no solamente de Jesucristo, sino también de Judas, que Judas creo que es el personaje más importante de la película, junto con Jesucristo. Obviamente tiene un protagonismo notable y que contrasta mucho con las otras representaciones de Judas que vamos a ver en otras películas que vamos a mencionar ahorita en este podcast. Aquí Judas es interpretado por Cara Anderson, una persona afroamericana, o sea, un detalle interesante, ¿no? De que una persona, pues, no blanca haya hecho a Judas, que cantaba, este tipo cantaba muy chingón, ¿eh? O sea, muy buen cantante ese tipo. De hecho, es cantante él, ¿no? Él no era actor, era cantante, entonces por eso creo que le ayudó bastante. Pero bueno, aquí conocemos un poco por qué Judas traiciona a Jesús, conocemos un poco sus motivaciones, creo que, no sé si concuerdas, Omar, pero creo que hay una concepción de que Judas traiciona a Jesús por el dinero o pues, por traidor simplemente, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, aquí tratan de explicarnos que sus motivaciones iban más por una decepción ideológica que estaba teniendo, ¿no? Con respecto a Jesús, de que ya no estaba cumpliendo pues, su palabra, su objetivo, o sea, de que se había consumido básicamente
la imagen de Jesús a sus propios objetivos. Entonces, está muy interesante este planteamiento que tiene la película. También tenemos cierta participación de Pilatos, que en otras películas que vi no tiene tanto, digamos, presentación de por qué intenta defender a Jesús, ¿no? Uh-huh. En este caso sí nos intentan explicar un poco por qué es orilla o por qué lo motiva a defenderlo, por qué no lo quiere crucificar, ¿no? Pero bueno, hablando de los elementos que lo hacen bizarro, como dice Omar, es que, o sea, la gente anda vestida como si fuera hippie, ¿no? Parece que viene del concierto de Woodstock, los apóstoles, o sea, sí. no vienen con su típica vestimenta, ¿no? Entonces, choca bastante, como dije, esto más que una parodia a los personajes en sí, yo siento que es una parodia a las películas religiosas, ¿no? Que siempre cuidaban que todo estuviera muy centrado en la época. Es la primera película que yo he visto que tiene ese tipo de cosas, ¿no? Además de que, como dije, Judas es una persona afroamericana, lo cual vuelve a chocar bastante con todo lo que vamos a ver eventualmente. Además, yo creo que tenemos ciertas representaciones un poco transgresor, no sé cómo decirlo. A Herodes, por ejemplo, Herodes es representado como alguien homosexual, ¿no? O sea, es una persona homosexual, ¿o sabe qué chingados será? Con sobrepeso y pues la verdad no sé, no parece el gobernante, ¿no? Que normalmente uno ve plasmado en las películas, así con su porte serio y reflexivo, ¿no? Como vamos a ver en otras películas. Aquí la verdad se ve un poco ridículo, no porque sea gay, sino por cómo habla y pues por cómo cambia de voz tan así de la nada, ¿no? Entonces sí, es una representación muy, ahora sí que bizarra, como hizo Omar, pero original al mismo tiempo. También, ¿quién más tiene una representación rara? Creo que María Magdalena, ¿no? María Magdalena es la chava esta que siempre lo acompaña a Jesús, pero aquí pues se toma roles que creo que en la Biblia no tienen, ¿no? Me parece que ella no es quien le pone el ungüento. Ya es que hay un momento donde Judas le dice que por qué usa ese ungüento tan caro, ¿no? En Jesús. Creo que ella no es la que le pone el ungüento a Jesús en la Biblia, pero digamos que María Magdalena en esta versión tiene un papel muy, muy extraño, ¿no? Como que quiere a Jesús o como le como maestro. Tiene muchos solos, o sea, ella cantando. Uh-huh. Entonces aquí también vemos este personaje más relevante en contraposición con otras versiones. No sé, Mar, ¿a ti qué te parece esta digamos, revisión que hace de los personajes? O sea, digamos, con cierto respeto, pero a la vez como tratando de que simpaticemos con ellos, ¿no? Ya a nivel psicológico, a nivel moral. ¿A ti qué te pareció? Sí, pues como lo dije al principio, es algo choqueante el ver una representación de este tipo, pero sin embargo puse mucha atención que a lo largo de toda la película en ninguna escena se le faltó el respeto a la imagen de Jesucristo. A todos los demás personajes sí fueron cambiados completamente, pero la imagen de Jesús fue la única que quedó intacta en esta obra. Supongo que porque no querían cruzar esa línea, ya que hacer una representación que sea una falta de respeto a la imagen de Jesús, pues sí sería un gran problema. Pero fuera de ahí, todos los demás personajes están completamente cambiados a como estamos acostumbrados a verlos en representaciones de la Biblia. Y incluso los soldados, pues ahí pueden ver que tienen uniformes muy extraños. Hay otros soldados que, según son la representación de los soldados romanos, que tienen una especie de túnica negra y unos sombreros muy raros. Y también lo que me pareció muy choqueante fue que tenían armas de alto poder, armas de fuego semiautomáticas. Y pues sí, fue algo pues sí muy, muy extraño de ver, pero pues si está en esta época, pues sí, bueno, en la época de los 70s, pues sí sería algo lógico que tuvieran ese tipo de armas.
Pero sí, Exacto. sí vi que intentaron representar la mayoría del, del jolgorio que pasó Jesús, traído a la época moderna. Sí, exactamente, como dices, creo que nunca se intenta parodiar a Jesús, sino creo que lo intenta incluso hacer que se empatice más con él, ¿no? Uh-huh. He leído comentarios, ¿no? De momentos muy puntuales de la película donde según sí lo critican o lo intentan rebajar, como cuando los enfermos, ¿no? Se acercan a él y para que los toque, pues para que los cure y él los hace a un lado, ¿no? Dice déjenme en paz o algo así. Pero bueno, si te pones a pensarlo, es una reacción bastante humana, que se desespere, ¿no? Ante tanta bulla de gente que espera de él que lo sane. Entonces no me parece una reacción tan, tan desesperada o algo así de Jesús, sino que es una reacción bastante bien fundamentada por lo que hemos estado viendo. Después de todo, aquí se nos intenta mostrar que Jesús era una persona y que, vaya, obviamente una persona reciente en las cosas, ¿no? Y el punto más álgido de esto es cuando canta Getsemaní, o sea, cuando es como la catarsis, ¿no? Del personaje. Me parece que este momento es muy famoso, pero aquí pues lo llevaron a otro nivel por la canción, ¿no? Es una canción que requiere mucho nivel vocal y que muchas personas han querido hacer esta obra de teatro solamente para cantar Getsemaní, ¿no? Como Camilo Sesto, que tiene una versión chingoncísima de Getsemaní. Y aquí lo que hace Jesús es subir al monte, ¿no? A la montaña y preguntarle a Dios que por qué tiene que morir, ¿no? O sea, le dice que tenía fe al principio, pero que ahora está triste y solo y no sé qué tanto, ¿no? Entonces al final lo acepta, pero dice que pues ya, ¿no? De una vez porque luego se va a arrepentir. Entonces está muy chida esta canción, este soloquio que tiene, incluso si quieres verlo de cierta forma, en esa escena. ¿A ti qué te pareció la escena, la canción en sí? Pues sí, ya las últimas canciones son las que me parecieron, pues sí, catárticas, como dices. Incluso llegué por ahí a soltar alguna lágrima, porque, pues sí, al principio de la película estás completamente en shock por todo lo que está pasando y como que no te atrapa muy bien, pero una vez que te vas acostumbrando a los personajes, conforme va pasando más la trama, sientes, llegas a sentir empatía por todos esos personajes, y ya al punto en el que dices de esta canción, pues sí, ya estás sumamente metido en la trama y te logra atrapar de una forma, pues, una forma maravillosa, y llegas a simpatizar mucho con estos personajes. Sobre todo con Judas, que es creo que yo el que más desarrollo tiene, o que entiendes más sus intenciones, ¿no? Entonces, me pareció muy buena, aunque entiendo por qué la gente la consideró blasfema en su momento. De hecho, estoy seguro que si le muestro esto a mi abuela, va a decir que es una tontería. pero sí, es interesante su planteamiento, y aparte, como digo, es un argumento, una ópera rock que ha inspirado a muchas otras versiones, pero digamos que esta es la más famosilla porque es la primera versión cinematográfica que hay, y aparte porque utiliza muy bien la época en la que surge para hacer esta sátira de las películas, más de la religión en sí, de las películas, ¿no? Porque vamos a ver ahorita que pasemos a la siguiente, que siempre son representadas muy a la época, o sea, todo muy incorrecto, y aquí les sopló un huevo y dijeron, váyanse como quieran, y el resultado fue ese, ¿no? Pero pues dentro de lo que cabe, a pesar de que no es una producción tan gigantesca, está muy bien utilizado todos sus escenarios, todos sus entornos, y sobre todo al final, ¿no? Que creo que es donde más empieza a ver este despliegue visual. Ahí Judas como que baja del cielo y tiene un momento disco y ahí se ve un poco más la manufactura, ¿no? De la producción. Pero pues sí, es una película muy buena, yo la recomiendo mucho, aunque no sean creyentes. Se van a divertir y les va a gustar la música probablemente, por si les gusta el rock sobre todo, ¿no? Les va a gustar bastante. Aunque un comentario extra, yo considero que la mejor versión de voz, obviamente, ¿no? De esta obra de teatro es Camilo Sesto. Aunque Ted lo hace muy bien, pues
no puedes quitarte la mente la versión de Camilo Sesto, ¿eh? Pero a nivel de actuación, pues sí, creo que Ted es el mejor hasta ahorita, igual y luego está el otro. Ok, tú dices Camilo Sexto tiene hay una canción de él en internet o algo, o lo viste Toda la obra, toda la obra de teatro él la hizo por años, pero pues digamos que Getsemaní es la más famosilla, ¿no? Del álbum, precisamente por el registro vocal que tiene. Y yo cuando vi la de Ted, pues es muy buena, o sea, es buenísima, pero obviamente tú ya conoces la de Camilo Sesto y dices, no le llega. Y creo que incluso el autor de la obra de teatro dijo que la mejor versión era la de Camilo Sesto, entonces ahí estaba, incluso creo que me gustó más esta. Pero digo, no es mala esta versión de Ted, pero si conoces la de Camilo, pues no te va a llenar. Ok. Bueno, pues ahí lo tienen y como les digo, si ustedes son muy religiosos, yo no veo por qué esta película sea algo que no deberían de ver. No veo en ningún momento que sea una falta de respeto porque, como les digo, principalmente la imagen de Jesús no es modificada de forma transgresora. Siempre está respetada la imagen de Jesús. Los demás personajes sí cambian, pero pues no es algo tan hereje. Pero bueno. Y aparte está modificado simplemente para que comprendas, ¿no? Como sus motivaciones y ya está. Sí, pero bueno, ya si quieres podemos pasar a la siguiente. Sí, y pues la siguiente es una película un poco más más acorde a lo que estamos acostumbrados a ver en representaciones de la Biblia. Yo les voy a hablar de Rey de Reyes, una película de 1961. Y permítanme, déjenme acomodo el póster. Ok, yo les voy a hablar de Rey de Reyes, de una película de 1961. Esta película es dirigida por Nicholas Ray y está protagonizada por Jeffrey Hunter. Y en esta película, esta es una película totalmente épica. Esta película fue grabada en un formato sumamente amplio, con cámaras de 70 milímetros. Que, bueno, si no saben sobre esto, yo les recomiendo un video que tengo en YouTube sobre los tipos de filmes. Y ahí se van a dar cuenta que los 70 milímetros no es un tipo de filme que cualquiera pudiera grabar. 70 milímetros es lo más top de lo top del tipo de filme para grabar. Si alguien graba con 70 milímetros es porque es un director establecido y que ya tiene un gran presupuesto aprobado, porque ya tienen la confianza en ese director. Y para esta película pues se nota ese presupuesto en las grandes tomas que hubo, sobre todo las grandes tomas donde hay cientos de actores a la vista, las tomas amplias. Ahí se puede ver que hubo un gran presupuesto para las batallas y para toda la escenografía de todos los personajes. Y a lo largo de toda la película podemos ver este tipo de batallas y este tipo de imágenes que son sumamente épicas, con música totalmente épica y en formato gran panorámico. Está en, creo que es 2.20 a 1 en radio. Y es una película que deberían de ver para disfrutarla en una pantalla lo más grande que puedan. Si tuvieran la oportunidad de verla en el cine algún día, pues sería lo ideal, pero si no, la pantalla más grande que tengan, porque esta es una película que, como les digo, es sumamente épica y es una representación de la historia que todos conocemos
Bueno, yo solo noté un pequeño cambio, mas no estoy seguro si sea un cambio o no. La historia de Barrabás, que a lo largo de la película vemos que nos cuenta la historia de Jesús como la conocemos, donde se reúne con la gente, trae a sus discípulos y va profesando su palabra. Pero al mismo tiempo vemos la historia de Barrabás, quien en esta película es el jefe de un montón de judíos que quieren derrocar al gobierno romano. Y esto sirve porque casi en las últimas escenas hay un pasaje en la Biblia en el que esto es algo polémico. Hay una escena en la que Poncio Pilato les pregunta al pueblo que a quién quieren liberar, a Barrabás o a Jesús. Ajá. Y según la historia, pues el pueblo pide liberar a Barrabás. Y esto es algo que a mí siempre me pareció ilógico, pues todo el pueblo judío, o la mayoría, amaba a Jesús. Entonces me parecía algo muy ilógico que eso pasara en la vida real o en la historia de la Biblia como la conocemos. Pero aquí se justifica porque Barrabás era el líder del golpe de estado que se intentó dar y que fue capturado por los romanos. Y Barrabás tenía a sus seguidores, que eran guerreros, por así decirlo. Y estos guerreros, aunque no se muestra la escena en sí donde Pilato le pregunta al pueblo, Pilato le comenta a Barrabás que sus guerreros fueron los que gritaron más fuerte. Entonces esa escena justifica el que hayan pedido liberar a Barrabás en lugar de Jesús, y por eso Jesús es crucificado. Y de hecho, bueno, sigue. Y bueno, eso fue, bueno, para mí ese es el mayor cambio que vi, que pude localizar. Pero incluso después, en estos días, estuve leyendo varias teorías al respecto de esto porque me intrigó. Y hay varias teorías sobre Barrabás que me parecieron interesantes. Una que me llamó la atención es que el nombre original Bar Abad significa hijo de Dios. Entonces hay una teoría que dice que el pueblo pedía que liberaran a Bar Abad, el hijo de Dios, o sea Jesús, y que en realidad Barrabás como persona en sí solo no existió, solo era Jesús, y el pueblo pedía que liberaran a Barrabás, al hijo de Dios, pero simplemente los romanos no escucharon al pueblo. Y otra teoría. Eso no lo sabía. Sí, eso me sorprendió. Digo, es una teoría que publicaron hace mucho estudiadores de la traducción de la Biblia. Porque, pues, Ajá, a lo largo de los miles de años que tiene el libro, pues tiene diferentes traducciones y, pues, ya saben que hay muchas religiones al respecto. Por eso. ok. Esta película tú no la alcanzaste a ver, ¿verdad? Solamente vi una parte, pues era bastante larga, pero concuerdo con lo que dices sobre sus dolores de producción, ¿no? O sea, de que se nota que es una película pues bastante épica, o sea, me recuerda un poco al Peplum, o sea, a las producciones estas que hacían sobre romanos, ¿no? O sea, de que eran sumamente grandilocuentes en su puesta en escena, ¿no? Aquí me sorprendió un poco eso porque el original es una película bastante austera, más, o sea, relativamente austera, ¿no? Para la época sí está bien, pero tú la ves ahorita y es una producción muy, muy pequeña. Y entonces es un salto original enorme. De 1920 y algo. Sí, 27, 29 me parece. Sí, este es un remake. Igual, con lo poquito que vi, sí, la original es la de Cecil DeMille o algo así. Es director muy, muy importante, pero bueno, digo, por lo poco que yo vi, no puedo comentar mucho, ¿verdad? Pero sí destaco sobre todo esta producción que tiene. Y creo que es la más, en términos, ¿cómo decirlo?
creo que es la que más se puede, digamos, proyectar a un público masivo, porque es una película que se ve un poco más comercial, ¿no? Que apuesta un poco más por la grandeza que puedes ver en toda la producción en sí. O sea, no es tan, digamos, artístico, tan avant-garde como otras que hay. Entonces creo que sí la pueden ver y no aburrirse, aunque yo no la puedo terminar de ver por lo larga que es, y pues ya no me gustaba llegar aquí, entonces por eso no la pude ver. Pero bueno, en la representación de Cristo, me imagino que sí fue bastante normalón, ¿no? A lo que uno estaría acostumbrado a ver, ¿no? O cómo estuvo ahí. No te escuché porque se cortó mi internet, pero te pregunto. Sí, pues la representación de Cristo, pues yo la vi, sí, muy respetable y muy normal, lo que estamos acostumbrados a ver, no hay nada transgresor ahí. Y pues a lo largo de toda la película, eso sí, toda la película es muy apegada a las escrituras, salvo por esa De Barrabás. eso de Barrabás que les comentaba. Pero todo lo demás es muy acorde a lo que el público general tiene entendido de la Biblia. Entonces, creo que es una adaptación fiel y es una adaptación muy épica, con cientos de actores, cientos de dobles y batallas épicas. Claro, las batallas, hay que tomar en cuenta que esto es una película de hace 40, como 60 años, pues sí, de 1960 y algo. Tiene 60 años, entonces no esperen ver una película, bueno, no esperen ver peleas como las que estamos acostumbrados ahorita. Son coreografías pues un poco ridículas a veces, y hay escenas donde pues van los soldados y van pisando a los supuestos a los judíos, y pues sí se ve que uno que otro actor se tira al suelo y antes de que lo toquen, pero si ignoras eso, pues sí hicieron un Nolan. Sí, y muchos, y pues fuera de eso, sí es una película sumamente épica, y pues creo que de las películas que más fáciles de digerir de las que vamos a ver hoy. Sí, sin duda de las más fáciles, porque las que vienen van a estar complicadillas. Y bueno, pues no hay mucho que comentar, solamente es lo que yo tenía. Creo que podemos pasar a la siguiente película. Perfecto. La siguiente es, me toca a mí, ¿verdad? La de San Mateo. Madre mía. Ok, bueno, la siguiente es el Evangelio según San Mateo, de Pierpaolo Pasolini. Esta película tiene mucha tela, ¿eh? Yo la verdad te voy a ser sincero, cuando la vi, cuando me puse a verla, pensé que iba a ser un Pasolini, o sea, ya sabes, Pasolini siempre hizo películas muy polémicas y muy grotescas, ¿no? Pero la verdad la siento un poquito livianita en ese aspecto. No hay ningún momento Pasolini, o sea, nadie come caca ni nadie se inserta una flecha en ningún lugar, entonces está muy bien en ese sentido. No hay cosas grotescas, de hecho. Es una película muy yo la siento bastante condescendiente, o no condescendiente, sino muy respetuosa hasta cierto punto con lo que muestra, ¿no? Yo pensé que iba a mostrar cosas, no sé, más atrevidas, que sí tiene cosas, pero no tantas. Pero bueno, esta película fue en su momento censurada, hay que remarcar eso, fue censurada en su momento, porque más que por lo que muestra por el realizador, que es Pasolini, ¿no? Pasolini, como sabes, era comunista, era homosexual, entonces la gente no concebía que alguien así pudiera hacer una película católica, obviamente. La consideraban pues una blasfemia como tal, y la censuraron, a pesar de que tuvo un buen recibimiento en el Festival de Venecia y en casi todo lugar al que estuvo presente, tuvo muy buen recibimiento. Pero ¿qué pasa? Que aparte de que Pasolini es Pasolini, mostraba un Cristo muy, pues no tan grandilocuente, ¿no? En ese sentido,
el actor que lo hizo, de hecho creo que ni siquiera era actor, era un estudiante apenas de actuación, tenía 19 años cuando hizo de Cristo, y si tú lo ves, no sé si tienes una imagen por ahí, cuando tú ves al Cristo así a primera vista, pues no te sorprende nada, o sea, no se ve pues celestial, o sea, se ve muy normal, para que me entiendan, o sea, ni siquiera tiene el pelo largo, no es bello, o sea, no digamos, no destaca por estético, es alguien bastante normal, entonces creo que la gente también se quejó por eso, porque no era alguien que transmitiera esa, digamos, gloria, ¿no? Que a lo mejor otras representaciones tienen. Ahí lo estás viendo en pantalla, ¿no? Es una persona bastante, pues, normal. Tú lo ves y no piensas que es Cristo, ¿eh? ¿O sí? No, es un güey que vende tacos ahí en la calle. Exactamente. Pues bueno, esta historia pues es la típica de Cristo, ¿no? Nos cuentan desde pues que nace hasta que es crucificado. Digamos que aquí la enorme diferencia pues vendría siendo el tratamiento que le da Pasolini. Muchos dicen que esta película trata de reconciliar el catolicismo con el marxismo, porque le hace cierta énfasis a algunos comentarios que hace Jesucristo. Por ejemplo, hay una parte, creo que te conoces, Omar, de que dice que alguien rico no puede entrar al cielo, o difícilmente entrará al cielo, ¿no? Entonces, digamos que en ese tipo de diálogos, Pasolini les pone un énfasis, ahora sí que muy, ¿cómo decirlo?, misterioso, como para tratar de considerar estas dos ideologías que, como tú sabes, en aquellos años siguen peleadas, creo. Entonces, tiene así ese tratamiento, ¿no? Digamos, porque es considerado blasfemo. Sin embargo, si tú no tienes en cuenta este contexto, la verdad es que te pasan desapercibidas. Yo destacaría bastante el lenguaje visual que usa Pasolini aquí, que de hecho puede decir algo fuerte, ¿eh? Creo que Sergio Leone le copió a Pasolini esto de los zooms a los ojos y, o sea, todo eso. Aquí lo vemos en varias ocasiones, obviamente no con un efecto, no con un fin de que se vea épico, no, sino con un fin como de hacer esta conexión entre los personajes, ¿no? Por ejemplo, cuando Cristo va con Juan y con todos los que iban a ser sus apóstoles, él se acerca a ellos y les habla, no al revés, ¿no? Que creo que son ellos los que se acercan a Jesús para pedir seguirlo a él. No sé si así es en la Biblia, pero en las otras versiones que vi es así. Entonces aquí es él les habla, y cuando ellos voltean se hace este zoom que vemos en las películas de Leone, ¿no? En los westerns. En su primera media hora, 40 minutos, es muy, muy silenciosa, pero muy silenciosa, lo cual solamente hace que Pasolini obviamente construya todo a través de la imagen. Los personajes, digamos, que se conectan con las miradas, hay mucho primer plano, hay un tiempo en cada plano que es contenido de tal forma que te transmite, no sé cómo explicártelo, pero cuando tú ves todas las secuencias que hay del nacimiento, de cuando vuelve ya un Jesús adulto, cuando se encuentra con Bautista, o sea, todas las imágenes no tienen una producción así que tú digas wow, pero no sé, o sea, tú las ves y te transmite cierto aire, ahora sí religioso, no sé cómo explicarlo. Creo que es lo que Paul Schrader decía, que era el estilo trascendental, ¿no? Del cine, que era cuando tú capturabas, digamos, una imagen que exploraba hasta cierto punto toda la condición humana y la chingada, ya ves. En fin, Pasolini era un intelectual de esos que ya casi no hay, entonces es normal que tú sientas o experimentes eso con la imagen. No hay mucho que decir sobre la historia, realmente, como te digo. Se supone que eso está basado en el Evangelio de San Mateo, que es el que cuenta la vida de Jesús, o me equivoco, no sé si es así, ¿no? Creo que sí, no sabría decirte la verdad. Bueno, busqué y según eso sí, o sea, que él es quien cuenta pues la vida de Jesús desde su perspectiva, vaya. Entonces creo que todo está contado a partir de ahí. Mateo no es el protagonista, yo pensé que iba a ser el protagonista, pero no lo es. De ahí en fuera, pues no hay mucho que comentar. Lo que sí puedo decirte es que, como ya comenté al principio, ¿no? Con respecto a Judas y Pilatos, tú cuando ves la película, pues esos dos personajes, pues no entiendes muy bien su actuar, ¿no? En ciertos momentos. Y como tú dices, con respecto a la gente, yo con esta película no entendí por qué la gente quería crucificar a Jesucristo.
Yo dije, cabrón, pero no se supone que lo amaban. Así me pasó igual en esta película, porque no lo explican realmente. Supongo que tienes que tener mucho conocimiento sobre lo que ya comentaste, ¿no? De la Biblia para entender lo que pudo haber pasado aquí. Pero yo por lo que pude ver, pues sí me saqué mucho de onda. ¿Qué más puedo comentar? Ah, sí, hay un personaje que no sé si está en la Biblia, Omar. Tú me dices que es como un ángel o una mujer joven que se le aparece a María y José y les dice que se vayan porque vienen van a venir que Herodes después los mandó a matar y la chingada. Y entonces se van. Y esta joven aparece en determinados momentos como si fuera una especie de ángel, o sea, un espectro, que simplemente aparece como para darle cierta información a los personajes, como si fuera, ahora sí que una epifanía. No sé si este personaje hace una alusión a algún elemento sagrado, no sé la verdad por qué esté ahí, pero aparece de vez en cuando. En la Biblia hacen referencia a una manifestación de Dios o algo así, que pueda, digamos, ser un símil a la mujer, o qué sería, Omar. Creo que nunca había escuchado algo así. Eso parece más un Deus Ex Machina, literalmente. Sí, bueno, un tanto la verdad, pero como te digo, no aparece como 3 veces nada más. Hay un ángel y me que le sacó un poco de onda avisa... porque pues no. Está el ángel que le avisa que van a ser el hijo de Dios. Más después no creo que... Bueno, en las otras representaciones tampoco vi nada de eso, de que les avise sobre la matanza de los niños. Sí, está raro, la verdad, no sé por qué le habrá puesto Pasolini o si es referencia a algo, la verdad, pero sí, es algo que no entendí muy bien qué onda, pero bueno, no puedo comentar nada más porque creo que en cuanto a la historia está todo muy claro, y lo que respecta a las sensaciones que puedes suscitar al verla, pues es algo que tienen que ver ustedes. Como digo, es una película muy Pasolini, pero sin las cosas grotescas. Y la pueden ver, creo que sin ningún problema. O sea, si son creyentes, no vi yo nada ofensivo, es todo muy correcto. Claro que si le ven el subtexto marxista, van a decir que pues que no, pero pues si no saben de eso, la verdad pasa inadvertido. Y pues nada más, Omar, esto es todo. Si quieres podemos pasar a la siguiente. Sí, y bueno, pasemos a la última película, que es... creo que es la que más gente conoce, por lo que vi en algunos comentarios. Yo les voy a hablar de la historia más grande jamás contada, de George Stevens. Es una película de 1965. Creo que fue primero la película de Rey de Reyes y después fue esta película. Sí, fue bueno. Y esta es una película igual, no es tan épica como la de Rey de Reyes. Es más bien una película que se centra más en la humanidad de Jesús. Y esta película no tiene la otra historia que les conté sobre Barrabás y eso. En esta historia se cuenta la historia de Cristo, de Jesús, de una forma un poco más apegada a la Biblia como la conocemos. Creo que es una de las representaciones más fieles que hay, y con todas sus contradicciones o lo que quieran, pero ahí está representada fielmente la historia de Jesús. Es una película muy larga, eso sí. Creo que hay varias versiones. Yo vi la versión que dura 3 horas, un poco más de 3 horas. Pero hay... 3 horas 20. Creo que hay una versión por ahí que dura más de 4 horas. Y... cabrón. Y también hay otra versión recortada que pues la verdad yo no la recomiendo ver, porque esta película, la versión que yo vi de 3 horas, pues sí resume muy bien la historia completa de Jesús. Y algo que me pareció muy
muy épico fue que las representaciones de las imágenes de Jesús, creo que tú también te diste cuenta de eso, que todas o casi todas las imágenes que se veían a lo largo de la película parecían pinturas renacentistas. Todos los personajes Totalmente estaban acomodados de tal forma que parecía que estabas viendo una pintura con vida. Y creo que es uno de los puntos más destacados, y es algo que salta a tu vista inmediatamente. Es algo que dices, estoy viendo, no sé qué estoy viendo, nunca había visto algo así. Como, ¿qué clase de película es esta que todas las personas están acomodadas de tal forma que sientes placer al ver la imagen, la fotografía? Y creo que esto le da un punto muy, muy a favor. Uh-huh. Sí, digo, concuerdo totalmente con eso. O sea, creo que hemos visto siempre en las pinturas que los personajes están acomodados con posturas muy raras, ¿no? O sea, muy como posando. Uh-huh. Y entonces aquí en la película igual recrean estas posiciones que dices, ah, cabrón, o sea, no sé, te mete mucho en la imagen, porque aparte a veces te muestra como que un contraplano, o sea, te muestra la misma imagen desde otro ángulo, y es como que puedes ver toda la escena, ¿no? Montada, y pues sí, la verdad es muy magnetizante en ese sentido. Todas las imágenes que te presentan, creo que la crucifixión, o sea, cuando ya la están colgando, o sea, esas imágenes están muy cabronas. Es como ver una pintura, literalmente una pintura ahí, de las que tenían colgadas en tu casa. O sea, está uh-huh. muy bien trabajado esa parte. Y creo que la palabra que yo usaría para describir la producción no es épica, sino más bien grandilocuente, porque sí es muy ambiciosa, ¿no? En cuanto a escenario, o sea, sí tiene mucha inversiones en ese aspecto, ¿no? Pero digamos que no lo usa como para la acción. No es un Peplum como el Rey de Reyes, pero uh-huh. Sí tiene una muy buena manufactura de producción, eso sí. No sé qué más querías destacar desde que yo participe completamente. Otro punto que me pareció algo contrastante con la otra versión que vimos, o de las que les dije, la de Rey de Reyes, es que aquí vemos un poco más del sufrimiento del pueblo judío en ese momento. Totalmente. En la otra versión de Rey de Reyes no veíamos nada de eso, y aquí vemos mucho cómo la gente estaba completamente desesperada por encontrar un salvador o un liberador. De hecho, gracias a esta película me di cuenta de que el término Jesús y el término Cristo son totalmente diferentes, aunque sean el mismo. Jesús, ajá, en la época era un nombre muy común, que al igual que en la actualidad, puede haber millones o miles de personas que se llaman Jesús. Jesús no es un nombre único, es el nombre común de cualquiera. Pero el nombre de Cristo significa el Salvador o el Mesías. Entonces no es lo mismo decir Jesús que decir Cristo, o como lo conocen también, Jesucristo. Jesucristo es el nombre único que se le da a este Jesús que nació en el año 0, y Jesús es un nombre cualquiera. Ajá. Y bueno, buen dato, porque yo también estaba con esa duda. Sí, eso es algo que me pareció curioso. Y algo que se muestra mucho en esta versión es que, como les digo, la gente estaba desesperada porque llegara Cristo, que en ese momento no sabían quién era. Podría ser cualquier persona. Y pues la gente, como buscaba un salvador, pues hubo muchos impostores en esa época que se hicieron llamar el Mesías, y fueron pues eran falsos profetas, hasta que llegó Jesús y que fue considerado el verdadero Mesías, pero ya hasta después de todo el martirio que sufrió. Ajá. Mira, pues como tú dices, esta película creo que le llama de todas las formas posibles a Jesús, ¿no? Porque también le dice el Mesías, le dice el Nazareno, o sea, le dice todos los apelativos posibles.
Y sí, yo tampoco sabía eso de que tú dijiste de que no era lo mismo. De hecho, yo pensaba que era Cristo por la cruz. O sea, yo pensé que era por eso. No sabía que era por lo que comentaste. Entonces, vaya, siempre se aprende algo. A mí algo que me gustó de esa versión es que, no sé, creo que a pesar de que no se le da tanto enfoque a los otros personajes, que puedes entender mejor, ¿no? La historia precisamente tiene más tiempo, entonces te relata un poco más de historia, te mete más en contexto. Me parece, no sé si estoy confundido, Omar, pero ya es que cuando él llega al templo, ya en los últimos momentos, empiezan a rezar, ¿no? Entonces Jesús se va pues a la última cena, y en eso los romanos, llega el ejército, y como que lo saca del palacio, no sé qué hagan con esas personas, pero yo interpreté que las personas que estaban rezando y con Jesús en ese momento ya no eran las mismas que estaban en su juicio. O sea, o sea, según yo, ¿verdad? Las personas que estaban con él apoyándolo fueron encarceladas en ese momento, y las otras personas que fueron a su juicio eran las que pensaban que era un blasfemo y todo eso, porque se apoya la idea de que Jesús es un blasfemo a lo largo de su juicio, ¿no? Uh-huh. Precisamente porque él no es condescendiente con Pilatos ni nada de eso, ¿no? Él dice que mi reino no es en este mundo y todo tipo de cosas. Entonces la gente empieza a decir que blasfemo, que traidor, y las personas que empiezan a decir que él es el Mesías, le dicen que se calle, que te calles, ¿no? Entonces ahí vemos esa confrontación del pueblo. Entonces yo interpreto que eso pasó, de que las personas que estaban con Jesús fueron arrestadas en la noche anterior, y durante el juicio ya era el pueblo que estaba más sesgado, ¿no? Ya estaba más condicionado a que Jesús era pues un farsante. No sé si eso pasó o si aquí también es un hueco de guión, pero sí pasó así o me lo imaginé. No estoy seguro de que haya... No, bueno, no, a lo mejor no puse atención a ese detalle, pero sí sería una buena explicación. Sí, yo digo, yo es lo que yo interpreté, ¿no? Porque llega el ejército y sabe a dónde se los llevará, y ya no vuelven a aparecer los polineos que estaban por ahí, y ya en el juicio son otros. Entonces, yo me imagino que esa es la explicación que da el director de por qué el pueblo de pronto pues quería que lo crucificaran, ¿no? Y aquí también sale Barrabás, pero muy cortito su participación. El que me gustó cómo participó fue Bautista, porque en la de Pasolini la verdad tiene un papel muy pequeño, ¿no? Y lo matan muy rápido, y acá también lo matan, obviamente, pero sí tiene un poco más de diálogos. Entonces, y de hecho él es como que la piedra angular para que para que Herodes comprenda, ¿no? De que ya está jodido. Entonces sí, me gustó mucho ese contraste. Yo no sé qué digas tú, pero cuando Jesús entra al templo y empieza a desmadrar a los comerciantes, en cada versión es muy diferente el tratamiento que se les da. Obviamente en Jesucristo Superestrella tiene cierto humor, ¿no? Hay hasta prostitutas ahí y todo, y empieza a hacer su desmadre. En la de Pasolini, lo primero que hace es entrar y empezar a lanzar todo, ¿no? Y ya después dice su mítica frase, ¿no? De que mi casa será un centro de oración y una cueva de ladrones. Y aquí, en esta película, Jesús primero llega, dice esa frase, y empieza a aventar todo, pero de una forma mucho más contenida, pienso yo, que en otras versiones. Y te lo digo porque como que este momento ha sido muy malinterpretado, muy, no sé, tergiversado, ¿no? De por qué hace esto. Yo he leído muchas interpretaciones, muchas explicaciones, y la verdad es que me hace más sentido, ¿no? La reacción de Jesús en esta película, que en la de Pasolini, que en la de Pasolini entra muy agresivo, y aquí entra como que, no sé, nunca pierde su serenidad, a pesar de que claramente está molesto. Entonces, no sé, se acerca mucho a lo que esperarías de un Jesús. A la gente le gusta más el Jesús humano, pero yo no echo de menos un Jesús así celestial. Entonces está muy bien la película, aunque sí está muy pesada. No diría que es aburridísima y todo eso, pero sí, la verdad es que sí costaría mucho trabajo verla si vienes cansado o algo, pero si tienes una tarde libre te la echas sin ningún problema, pienso yo. Sí, como les digo, lo más destacado pues viene siendo, yo creo que la fotografía, y pues ya como lo comentamos, es una película sumamente fiel a la Biblia,
y pues creo que es la favorita de la mayoría de los católicos o cristianos, precisamente por esto, porque es una película sumamente fiel a la historia original, y es una película con imágenes que tú pones pausa en cualquier escena y prácticamente estás viendo un cuadro renacentista. Y pues creo que la única versión que le haría batalla es la versión que no tuvimos chance de ver, que es la película de Jesús de Nazaret, porque esa película, bueno, según lo que he leído, es la versión más fiel a la historia, pero tiene una duración de 6 horas, entonces no es tan fácil de digerir. Y en cambio esta película pues tú la ves en un día, en cualquiera, y pues te atrapa la película y la puedes ver de principio a fin en una sentada, a pesar de lo largo que es. Mira, pues la de Jesús de Nazaret dura 6 horas y no puedes contar toda la historia bien, es para matarte. pero sí, o sea, de hecho, el actor que hace a Jesús ahí es Robert Powell, y su imagen es, creo que la más conocida de los Jesús del cine, o sea, mucho más que incluso esta de la de Mel Gibson, que no la mencionamos porque era muy conocida, pero creo que este Powell es el Jesucristo más famoso, o sea, su imagen hasta lo usaban en folletos de la iglesia y todo eso, ¿eh? Ahí la están viendo en pantalla. Y aparte que encaja perfectamente en la imagen de Jesús que tenemos en este lado del charco, obviamente, ¿no? Porque hay otras versiones que dicen que no es así, pero digamos que para el Jesús occidental, si quieres entenderlo así, está, pero calzadísimo, ¿no? En cada detalle, entonces ahí queda este bonus, esta mención honorífica. Sí, como comentábamos antes, pues yo creo que sí me llama mucho la atención, y yo quisiera ver esta que es una miniserie, ¿eh? No es una película. Es una miniserie que salió para televisión y es bueno, está dividida en 2 capítulos de 3 horas. Entonces, pues ahí está el dato para quien se atreva o quien tenga la oportunidad de verla. A verla. Pero pues si no, como les digo, esta película de la historia más grande jamás contada, creo que es mucho más digerible y es mucho más fácil de encontrar, porque pues una película siempre va a ser mucho más fácil de encontrar que una serie televisiva. Pero pues yo digo que no se pierden de nada. Sí, bueno, no sé, entre esta versión y la otra. Pero pues fuera de eso, pues ¿qué más les puedo decir? Creo que ya no hay más que decir. Es una película muy fiel y es una película con una gran fotografía y unas grandes actuaciones. Y aunque no sea el Cristo que más se parezca, creo que el actor principal, Max von Sydow, hizo un gran trabajo. Y bueno, personalmente yo sentí una gran empatía por el personaje, y incluso pues sí llegué a sentir en el momento de su crucifixión, sí sentí algo de dolor por el personaje, y creo que eso habla muy bien de esta película. Esta es una película Total. que hizo que mi fe renaciera. No manches. Bueno, totalmente. O sea, yo creo que sí es una película que, aunque a veces está muy contenida en cuanto a emociones, cuando realmente está, digamos, en su punto más calórico en cuanto a lo que te quiere transmitir, lo logra muy bien. De hecho, cuando renace, bueno, cuando revive más bien Lázaro, creo que toda esa escena es muy emocionante, o sea, por cómo te van construyendo toda la situación, incluso aunque no te muestren directamente lo que está pasando, o sea, sí despliega muy bien todo lo que te quiere transmitir, incluso hasta al final, ¿no? Como ya comentó Mar, sí es un momento muy, muy impactante, aunque sí tiene momentos muy, digamos, muy apagados en cuanto a emociones, ¿no? Precisamente porque creo que quiere estimular
digamos, la satisfacción estética, ¿no? Que puedas sentir viendo las imágenes, pero está muy bien balanceada en ese sentido. Y pues nada más, Omar, yo no puedo aportarte nada más. Considero que es una película muy buena, a pesar de que tú duras sus 3 horas y pico, no me parece que sea un impedimento. Y me ha gustado bastante. Yo pensé que me iba a aburrir, pero no, me ha gustado bastante. Y ya nada más para cerrar, quiero decir que, como saben, Jesucristo es el personaje más adaptado del cine, o sea, no hay otro personaje con más versiones de él. Entonces, si quieren recomendar alguna otra película para dentro de un año comentarlas, ahí no la comenta, ¿no? Para verlas. Para el próximo año yo sí me voy a ver la miniserie y voy a comentarle, vas a ver. Hasta Sí. voy a tener aquí un pinche ensayo todo teológico. Yo creo que podemos hacer el episodio de la miniserie para el siguiente año, porque creo que sí, no hay muchas adaptaciones de Jesús. Creo que hay una película mexicana que, de hecho, ahí la tengo guardada en mi historial. Creo que es el Mártir de... no me acuerdo. El Mártir del Calvario. El Mártir del Calvario. Que la dirigió Miguel Moraitea, la dirigió esa. Enrique Rambal es Jesús allí. Y la segunda es Jesús de Nazaret y la dirigió José Morales, de los 70s. La verdad no sé quién sea Jesús, pero son 2 versiones mexicanas de Jesús. Que de hecho te iba a proponer, pero la verdad es que no nos perdimos de mucho. O sea, creo que eran más dignas las películas de las que hablamos. No es que sean malas las mexicanas, pero venga, tampoco, no hay que mentir, no tienen el nivel de estas. Entonces, sí, para el próximo año igual las podemos comentar, la de Morales, sobre todo, que es creo la más transgresora, porque leí que tiene cosas ahí muy desafiantes, ahí medio rebeldes, porque los 70, ¿no? Los 70 siempre fueron muy raros en México. Entonces sí, tiene sus cosillas. Para el próximo año la comentamos a profundidad. Sí, y algo que me pareció raro que leí por ahí es que la película Rey de Reyes fue la primera versión gringa que mostró el rostro de Jesucristo en una representación. Pero pues la película del Mártir del Calvario es de mucho antes y ya la mostraba a Jesús así completamente. Entonces creo que los gringos estaban muy atrasados. En Ben-Hur, no sé en cuál de las 2 versiones, pero de las viejitas, ya es que hay 2 versiones viejas, ¿no? De los 50 y de los 20, creo. Según yo sí sale Jesucristo, pero sale de espaldas, o sea, sale sin verle el rostro, pero yo pensé que ya para esa altura ya habría varias adaptaciones. Entonces qué raro, ¿no? O sea, no me explico por qué no saldría su rostro, qué raro. México, que es un país súper católico de toda la vida, sí se animó a hacerlo, aunque la verdad sí fue muy... ¿cómo decirlo? Su versión es muy... miren, no hacemos nada que no les enoje, es muy recalcitrante en ese sentido, si la ves actualmente, ¿verdad? A lo mejor en este momento sí fue una pinche bomba porque tiene unos valores de producción chingones, pero sí, la ves ahorita se te hace un poco, digamos, que hay en lugares comunes, pues, que no se atreve a nada. Pero sí vale la pena comentarlo, te digo, a mí me parece muy interesante la de los 70s, la de Morales. Pero pues ya, dentro de un año la comentaremos. Bueno, pues ahí lo tienen. Ahí están las recomendaciones de películas. Supongo que algunas ya las vieron, pero si no, pues ahí tienen la lista: Jesucristo Superestrella, Rey de Reyes, El Evangelio según Mateo y La historia más grande jamás contada. Pues creo que por nuestra parte sería todo. Creo que fue un buen capítulo. Yo me despido, mi nombre es Omar Cavazos y este video lo pueden encontrar tanto en YouTube como en Spotify. Y pues nada, ¿algo más que tengas que agregar? Pues no, nada más, Omar, eso sería todo por mi parte. Fue un buen capítulo, es un tema interesante, entonces ahí ojalá podamos volver a repetirlo próximamente, ¿no? Y pues es todo por mi parte. Bueno, pues nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Bye.